cuando se supo del acuerdo, te voy a poner algunos ejemplos. Las acciones de Galicia se escaparon hasta $15 y después cayeron a 10. Un poquito abajo de 10, a 9,40. Hoy creo que estaban algo positivas, pero la realidad es que vos cerraste el canje con lo que es deuda en dólares, ley Nueva York, pero te falta deuda local en dólares, deuda local en pesos, que bueno, pareciera que como es ley argentina, se supone que le van a hacer trampa avalados por la justicia, no interpreto otra cosa, pero el tema más importante termina siendo el Fondo Monetario. La deuda con el Fondo Monetario es grande y no queda claro cuánto lo va a poder estirar, porque el gobierno va a pretender algunas cosas, pero, a ver, le va a dar algunas flexibilidades, pero ahí está la cosa. Pero además de todo esto, no estás haciendo nada para dar siquiera la ilusión de que vas a crecer. Peor, te estás poniendo los impuestos, estos impuestos extraordinarios que yo leía lo que vos escribiste, que es súper atinado, de decir, ¿ustedes qué piensan? Que la gente, esta gente que de alto poder adquisitivo tiene la plata en cash, la tiene en activo, tiene que vender o departamentos o vender acciones en donde sea que tenga, pero no es que tiene el 5% de su patrimonio o el disparate que pretendan cobrarle en efectivo o en algo que sea fácilmente realizable. Más después de un año como este, porque ten en cuenta que eso es a fin del año 2019. Por el tipo perdió toda guita todo este año, estuvo sacando plata de su bolsillo para sostener la fábrica, ponele, porque además no es un monto, tampoco estamos hablando de un monto de 200 millones de pesos, ¿qué son? Son 2 millones de dólares. Claro. Entonces, 6 millones de dólares, sí, no es nada. Es una fábrica, una pyme, debe estar en ese valor. O por ahí, peor, por ahí lo está evaluado el terreno de la empresa que encima viene perdiendo guita como un condenado hace 3 años, y decir, no, pues vos tenés un terreno ahí que vale 3 millones. Entonces, ¿qué hay que sacar? La plata para pagar un terreno, el 3,5% de un terreno que compró mi bisabuelo en San Martín, y que ahí pusimos la fábrica, y ahora, después la fábrica fue creciendo y teníamos máquinas, ¿viste? Y ahora, claro, viene el Estado, me lo evalúan 200 millones de pesos y dicen, ¿dónde sacó esto? Después que estuvo poniendo plata durante todo el año. Entonces, por el tipo, ¿sabes qué? Dice, con esto cierre y se acabó. Ya está, lo que le faltaba, digamos, ¿no? Sí. Por eso hay que tener mucho cuidado con esto. Primero, cualquier impuesto sobre los activos corre ese riesgo. No necesariamente un activo está avalado por un flujo. Aclaremos para la gente que no es economista. Un flujo es algo que todos los días te está entrando. Tu sueldo es un flujo. Todos los meses tenés plata que te entra. Un activo es un departamento. Entonces vos por ahí en algún momento te fue muy bien o peor. A tu papá te fue muy bien, te heredaste un departamento de $1 millón. Lindísimo, lo podés vivir ahí, pero eso no significa que vos tengas plata para pagar por ahí los impuestos sobre ese activo, porque tu ingreso no te da. El departamento lo tenés porque lo heredaste, por lo que fuera. Entonces cuando vos pones un impuesto sobre un activo, lo más peligroso es que del otro lado no esté el ingreso. Y en ese caso tenés que desarmar el activo, casi seguro, ¿no? El típico impuesto a las herencias, que era fue un problema enorme entre Ríos, la provincia de Buenos Aires, etcétera. Te heredás un departamento de $500.000. Entonces, bueno, tenés que pagar $10.000 de impuestos. ¿Y dónde sacó $10.000? Mi papá tenía $500.000, yo no los tengo, ¿no? O mi mamá, o mi abuelo, o el que fuera. Entonces tenés que terminar vendiendo el departamento, destrozando tu capital para sacar algo de la herencia, para pagar el impuesto, ¿no? Sí. Y te cuento que es una empresa. Pero además en paralelo están haciendo también una reforma judicial que promete tener 1.000 puestos nuevos de trabajo, de 1.000 nuevos cargos. Eso me encantó que escribiste vos. Me pregunto, ¿de dónde van a sacar? ¿Por qué no cortan esos 1.000 cargos y ya vamos ahorrando y tachamos y cancelamos uno por otro? Tal cual. Además, si vos ves las cosas para las cuales dicen que van a utilizar esto, termina siendo la fiesta del subsidio. O sea, hay que sacarle a las empresas o a la gente que le va bien para darle a las pymes que se funden. En realidad a las pymes las funde el Estado. Pero bueno, esa es quizá la menos mala.
Después la tenés que dar a los planes típicos. Estoy en mi casa, no suena el timbre en todo el día y ahora me toca el timbre. No tengo ni idea quién puede ser. Ahora vengo, espera. Vale. Bueno, les cuento el tweet que estábamos hablando con Miguel, para aquellos que estaban, que no lo escucharon. Miguel escribió una cosa muy sencilla. Le están cobrando un impuesto adicional, o le están cobrando a la gente tanto recursos de impuesto adicional, y del otro lado se están gastando una fortuna en jueces, secretarios de juzgado, subsecretarios de juzgado, empleados de juzgado, 1000 puestos. Un tema además que nadie dice es que los jueces son un pasivo para siempre, porque después las jubilaciones de los jueces también son altísimas. Entonces, vos pensás que un juez, en términos, si uno tuviera que hacer la evaluación, el valor presente neto de un juez, es carísimo. Porque no es que el tipo se te va un día al trabajo, vos contratás a un empleado, y bueno, el costo de un empleado promedio te dura 10 años, una cosa así. Después se jubila, pero acá el juez se mantiene el Estado al infinito con jubilaciones altísimas, ¿no? Hay otra cosa además, Fausto. Fíjate, otro de los destinos. Para desarrollar explotación de gas, imagino que es no convencional. Sí. A ver, lamentablemente el gas no convencional hoy no tiene precios para que sea factible. Entonces, claro, tenés que, supuestamente le vas a sacar a otro para financiar la producción de gas no convencional, que no es negocio. No es negocio en Estados Unidos el gas no convencional, y pretendemos que sea negocio acá. Y eso que Estados Unidos es mucho más barato que acá. ¿Entendés? Es un sinsentido total. No tiene ninguna razón de ser. Es casi como, a ver, para que lo entienda la gente, es como que me digan, bueno, vamos a financiar ahora heladerías en Alaska. Listo, es lo mismo, vamos a financiar heladerías en Alaska. Che, pero no anda vos, viejo. Aguanten, hay que subsidiar las heladerías de Alaska. Bueno, acá subsidiamos nosotros por mucho tiempo, y lo seguimos subsidiando, la producción de aire acondicionado en Tierra del Fuego. ¿No? Explicación. Entonces, a ver, con el tema de los subsidios, Argentina tiene que parar un poquito de locura, ¿no? Una cosa es que además, un tema importante ahí, ¿por qué Argentina subsidia tan fácilmente planes sociales, programas de mantenimiento de la gente sin ingresos, y le cuesta tanto bajar impuestos a la contratación de personal? Porque sería lo más lógico sería gastarse esa plata, entre comillas, en bajar los impuestos al tipo que contrata a otro, en lugar de estar aumentando el gasto para pagar un subsidio a alguien que no va a trabajar. Y que además sabés que le estás sacando la posibilidad de entrenarse en un trabajo. Que para mí eso es lo más grave de todo. Bueno, pasa que en realidad esto, a mí me parece que es el tramo final del delirio, que termina con un ciclo de dólar volando por el aire, con una inflación, vaya uno a saber en dónde, y con algo que termina quedando trunco. Ojalá que esto no prospere, porque la verdad que me parecería un golpe casi letal. Efectivamente hay cada vez más argentinos que se están yendo, los que se van son los más productivos. Sí. Y bueno, esto es un golpazo a la productividad de la Argentina, ¿no? Obviamente. Mira, hablando de gasto público, te iba a comentar algunos números para que los tengas en tu cabeza liberal. Dale. En junio, que es el último dato, el gasto público corriente, o sea, el gasto corriente, subió 61% anual. En mayo había subido 80% anual, ¿no? La inflación venía bajando, venía dando 42, 43. ¿En qué había aumentado esta gente? ¿En qué había aumentado? Obviamente los subsidios sociales, es lo que más aumentó 216%. Las transferencias al sector público, o sea, provincias, habían aumentado 154% anual, sobre todo a provincias, que habían aumentado como 300% anual. Y después tenés el sector privado, estamos hablando de todos los subsidios, energía y valores económicas. Y después, bueno, salarios, esos son los que menos habían aumentado porque justamente no le están aumentando mucho el salario, pero eso venía aumentando 40%. ¿no?
Jubilaciones ni te cuento, porque el otro problema es ese. Al jubilado los estás medio liquidando. Porque las jubilaciones aumentaron 40, 45, en julio 33,7%, o sea, bien por debajo de la inflación. Y aún así tenemos un aumento del gasto público que básicamente es vía subsidios hoy en día, ¿no? Subsidios económicos y subsidios sociales, los dos tipos. Otra vez, tenemos una mal. Este año fue, por el subsidio, uno hasta lo podría entender por la cuarentena, que fue larguísima. Si lo hubiera hecho más corta, te costaba más barata. Ahora, yo no me quiero meter en temas sanitarios, pero las sensaciones que vos pusiste en la cuarentena durísima y altísima, fortísima, cuando tenía 4 contagiados, no sé cuántos tenés en marzo, eran poca gente, no había todavía contagio social, y cuando necesitabas poner la cuarentena ya no tenías la capacidad de hacerlo, ¿no? Entonces, claro, tuviste que mantener a la gente, a las empresas por un montón de tiempo, lo cual te costó un montón de dinero, ¿no? Y Argentina necesitaba tener una cuarentena ultra inteligente, pues claramente no fue el caso, ¿no? Pero resulta que a mí me impresiona, y esto sí es algo que es para discutir, es cómo Argentina puede tener un mecanismo para contener el gasto público. Porque acá la situación es, no hay nadie, ningún político ni nadie que esté hoy, perdón, me estás dando... No hay nadie, ningún partido político, ni nadie que esté proponiendo contener el gasto público, para nada, para nada. ¿Escuchaste a algún político en todo esto? Che, ¿por qué no son un poquito más cuidadosos con el dinero? Bajémonos los salarios. No lo dijo nadie. Ningún empleado público, ningún municipio, en ningún lado. Bueno, pero eso, ¿sabes cómo termina siempre? Eso es la inflación o el dólar. Ese es el único que le marca la cancha a todos los gobiernos. Gobiernos que... Es agotador, Fausto. A mí me resulta agotador. Yo estoy bastante deprimido con todo este tema porque es un desastre. La realidad es que lo único que uno puede desear es que la cosa se ponga brava lo más rápido posible, porque no hay nada que indique que vayan a cambiar de rumbo. Es decir, siguen derecho al matadero y se nos va la vida. Sí, se nos va la vida. Directamente. ¿Qué te puedo decir? ¿Cuánto de nuestra vida productiva, Fausto, tenemos más o menos los mismos años? Vos 46, yo 45. ¿Cuánto de nuestra vida productiva? Tenemos lo mismo. Todos tenemos 45. Así que... Bueno, 45. ¿Cuánto de nuestra vida productiva tuvimos ahí en un país que no fue para ningún lado? 20 años. 20 años, sí. Perfectamente, bueno, 20 años. Y chicos que nos pueden estar viendo, que bueno, que fue todo lo que vivieron, pero ahora todavía tienen la chance de, idealmente, de tener una vida productiva en un país que pueda ser, pero hoy, fíjate los sueldos de la gente, dolarizar los sueldos de la gente, y es para poderse ayudar. No existen no sé cuánta gente gana $1.000. No. Mirá, estábamos haciendo el cálculo el otro día, el salario promedio en Argentina al tipo de cambio paralelo son $350 hoy, en este momento. Bajísimo. Bueno. Bajísimo. Pero, a ver, pero eso es un punto muy importante. Hay que tener claro, gasto público alto es equivalente a salarios bajos. Y esto, no sé, es una conexión que nunca se hace en la realidad, pero es así. Si vos querés tener un Estado amplio, grande, que te brinde todo, bueno, aceptá que los salarios van a ser bajos. ¿Por qué? Porque para mantener un gasto público alto, acá estoy suponiendo que encima lo están haciendo sustentable, ¿no? Pero para mantener un gasto público alto tenés que sacarle recursos al sector más productivo para mandárselos al sector menos productivo, con lo cual la productividad baja, y cualquier economista de microeconomía sabe que la productividad laboral es el equivalente al salario. Entonces, naturalmente, gasto público alto es salario bajo. Si es que lo sostenés, incluso en Argentina, para peor de los males, no lo podemos sostener porque cada tanto entramos en crisis. Entonces, ya sabemos que no es ni sostenible.